Bienvenidos a De Cuatro Hojas. Hoy tengo el gusto de compartir entre estas hojas con una persona que ha hecho una gran labor sociocultural, ha sido premiado con premio a la mejor labor editorial, premiado en México, en Perú, eh, y que tiene esta editorial valenciana desde 1976, que comenzó siendo muy jovencito. Bienvenido Manuel Borraza de Cuatro Hojas. Un placer compartir, como te Mm, decía, este espacio. bien hallada Inés, encantado de estar en tus cuatro hojas. En mis cuatro y muchas hojas. Bueno, como les decía, estás a punto de cumplir los 50 años en una editorial que tiene una calidad literaria, has mantenido esta calidad literaria en el libro, les mostraba las maquetaciones, tienes más de 1500 autores en tu catálogo. ¿Cómo es? Empezaste tan jovencito y ahora, casi llegando a los 50 años de la editorial, ¿cómo es así como empezaste en transición, has vivido varias transiciones, no solo políticas y sociales, sino también económicas, y bueno, en 46 años has vivido muchísimos cambios, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora a ese niño que con esa ilusión que sigue en pie esa ilusión? Bueno, pues yo al niño lo veo con cierto cariño, al niño que fui. Yo no soy de esos, mi generación pertenece a una generación, yo creo que ha pecado de lamentaciones. Siempre se está autorrecriminando cosas, ¿comprendes? Cuando nos vemos retrospectivamente, no nos vemos, yo creo que con la ponderación adecuada que corresponde, comprendes, pues a todo proceso de formación. Yo creo que cuando se es joven se cometen errores, como es lógico y natural, pero Dios nos libre de aquellos perfectos que no han cometido nunca ningún error. Yo de todos modos debo decirte, Inés, con toda franqueza, que cuando me veo retrospectivamente, veo al que fui retrospectivamente, a mí me gusta ese muchacho. Es decir, yo creo que sería un muchacho con el que ya desde la perspectiva de mi edad, que estoy en más allá del mezzo del camino, comprendes, esto lo veo con simpatía, con cariño, con interés. Sería un muchacho con el que desde luego no me importaría sentarme a compartir una cena, compartir una comida, compartir una conversación seria, y la verdad es que quizás sea una soberbia por mi parte, pero tengo poco que arrepentirme del que fui. Al contrario, yo he procurado siempre mantener redivido en mi interior, comprendes, al niño que fui, aparte del niño que fui, aparte del joven que fui, porque además son como compañeros en este largo trayecto que me siguen siendo de utilidad y de compañía, y te diría incluso que de aliento. Y lo veo bien, lo veo una persona mmm, con la excitación propia de cuando uno empieza, con las inquietudes propias de cuando uno empieza, pero que al fin y al cabo, ya hablando desde la perspectiva del que soy, pues ha venido cumpliendo con ciertos de los objetivos que se había planteado. Que como sabes, había dos fundamentales. Como hijos de la transición, nosotros pensábamos que teníamos que colaborar aún modestamente, comprendes, en la reconciliación de eso que se ha dado en llamar comprendes las dos Españas, y como por nuestro espíritu, es decir, el espíritu americanista, valga el término, que animaba a todo el grupo, que iniciamos esta maravillosa aventura, por lo menos para nosotros que fue pretextos, también era saldar una deuda amorosa que teníamos con América Latina. España le debe mucho a América. Yo creo que América también en reciprocidad le debe a los peninsulares cosas, que duda cabe, pero España estaba en una deuda, yo te diría que amorosa, con la otra orilla
habida cuenta de que no solo establecimos ahí unos vínculos que ya son de cultura, es decir, unos vínculos inalienables y no solo eso, sino que incluso cuando hemos necesitado América, los españoles siempre la hemos tenido. Ligando con la primera parte, la España de la diáspora, del exilio republicano, encontró en América un cobijo, encontró un asilo y eso, bueno, parece muy fácil dicho así, pero fíjate tú lo difícil que es cuando estamos asistiendo ahora además con unos éxodos de poblaciones tremendas, ya no solo por la guerra de Ucrania, sino por otras muchas guerras y la dificultad que existe incluso de asimilación, de aceptación del extraño, del extranjero. América nos devolvió parte, no nos devolvió, sino yo creo que nos hizo recuperar en nuestro interior parte de la idiosincrasia de lo español, que está en América, como está en la península ibérica, comprendes que habíamos olvidado. Ese carácter también comprendes hospitalario, de acogida, de solidaridad. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Y te iba a decir, en estos años, ¿cuándo entraste literariamente en América? ¿Cuándo este catálogo de pretextos? Porque ahora es más fácil. Bueno, más fácil me refiero por las tecnologías y por todo lo que movemos, ¿no? Pero en esa época, estamos hablando hace 46 años atrás, ¿cuántos años te llevó llevar a pretextos, difundir a esta editorial, a las Américas y a otros lugares, ¿no? Pues mira, si hay que hacer historia, mi primer viaje a América se remonta a mi lectura siendo niño por inducción de mi madre de Rubén Darío. Rubén Darío me abre una expectativa enorme. Yo, fíjate, era tan pequeño, tan jovencillo, digamos, porque tampoco es que fuera un bebé ni un niñito, pero cuando leía a Rubén era, yo te diría que preadolescente incluso, pero me quedé tan fascinado que yo no sabía ni siquiera dónde estaba ubicada Nicaragua. Yo sabía que era un señor que había nacido en Nicaragua y yo recuerdo que mi padre, le pregunté a mi padre, que era siempre como mi oráculo de Delfos, y entonces mi padre me explicó más o menos lo que era un istmo, dónde estaba, comprendes, más o menos ubicado en el mapa centroamericano ese paisito. Y además, para reforzar su explicación, me dijo, y ahora te vas a la Espasa Calpes, a la gran enciclopedia, y buscas en el mapa de Centroamérica, comprendes esto, Nicaragua. Pues yo me recuerdo ese niño, todavía ese casi preadolescente, haciendo el recorrido, la búsqueda, comprendes, de los límites geográficos de Nicaragua con su pequeño dedo, yo lo veo retrospectivamente como mi primer viaje imaginario a América. Es decir, ese recorrido comprendes la búsqueda de Nicaragua, donde nació Rubén Darío. De ahí, ahora ha sido casi te diría que una compañía en mi vida constante, América. Y fundamentalmente con el descubrimiento de la lectura de sus distintos autores y autoras. Y para mí ha sido una revelación tras otra. Y además, el descubrimiento de esos autores me ha hecho incluso profundizar más en los autores incluso peninsulares. Es decir, tú sabes que hubo un momento, incluso en el modernismo, en el que hubo una intercomunicación muy fluida entre las dos orillas, cuando además las comunicaciones eran tan complejas, tan tremendamente complejas, pero se sabía perfectamente en Buenos Aires o en Caracas o en Santiago lo que se estaba haciendo o en Montevideo,
como lo que estaba haciendo en Madrid, y en Madrid lo que estaba haciendo en Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Caracas, Ciudad de México, etcétera, etcétera. Y eso a mí, pues, francamente, me fascina. Me fascina a día de hoy que tenemos todas las cosas mucho, las Fácil. intercomunicaciones están mucho más facilitadas, comprendes, y bueno, eso ya no requiere ningún misterio. Entonces, bueno, esa, digamos, ligazón de la que no podíamos salir, a mí siempre me ha resultado muy, muy, muy emocionante. Y ya te digo que me ha enseñado tanto lo otro como lo propio. Es decir, yo creo que el reto que tenemos los individuos no solo ver el uno en el otro, sino ver en uno también al otro, ¿no? Y eso ha sido un poco lo que a mí me ha favorecido precisamente esa visión americana, ¿no? Hasta tal punto, te confieso, Inés, que por ejemplo, yo cuando me siento un poco cansado o desesperado por las cosas que acontecen acá, comprendes, porque Sí. Europa también pues renquea como un viejo continente. Por fortuna espero que se mantenga durante mucho tiempo nuestro modelo de vida, nuestro estilo de vida. Espero que más humanizado, pero eso, bueno, pues hay que tener paciencia. Yo espero que permanezca, pero por ejemplo, para mí, te lo digo de verdad, cuando estoy incluso de baja, el remedio sé que es América. Yo me voy a América, me introduzco, comprendes, en aquella atmósfera, en aquella situación de espera siempre con una actitud de escucha positiva respecto de lo que llega de fuera, y a mí, para mí es el mejor remedio. Es el mejor remedio, comprendes, a mi cansancio. Aunque me pego unas palizas tremendas en América, comprendes, cuando voy, pero para mí, comprendes, como si llegara a una tierra de acogida que me apapacha y que me cuida, ¿no? Y a la que yo, claro, estoy también en esa medida, pues agradecidísimo, ¿no? Yo creo que hoy se está escribiendo parte de la mejor literatura universal en nuestra lengua, indiscutiblemente, Sí. porque tenemos esa variedad, aunque somos un solo español, hablamos un solo español, pero esa variedad tonal, esas variedades de españoles americanos, yo creo que enriquecen grandemente nuestra cultura. Y eso es motivo, comprendes, debería ser motivo de satisfacción, de agradecimiento y de reciprocidad. Porque América también ha habido veces que nos han necesitado y nosotros, por desgracia, le hemos dado la espalda. No sé si es porque hemos pecado de europeísmo, de nuevo riquismo europeísta o qué, pero a mí, por ejemplo, me ofendió en lo más profundo cuando Europa nos exigió imponer visas a nuestros hermanos americanos, comprendes, y yo fui, bueno, es verdad que en aquel momento hubo protestas y fui uno de los pocos intelectuales que firmó una carta de protesta porque consideramos que España jamás debía de haber accedido a esa pretensión europea. Los vínculos con América son para nosotros tan importantes como los que podemos tener con Europa. Bueno, por algo siempre se llamó hermanos, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste de tenernos unos dentro de otros, porque es la manera la manera ideal. El ideal no existe, pero sí es una de las maneras fundamentales para que las cosas funcionen, para que la parte humana funcione, ¿no? Y ahora que me decís todo esto, empiezo a entender por qué me decías, no, Inés, yo no califico a mi editorial a pretextos como editorial independiente. Entiendo que la palabra independiente no te guste, me gustaría que lo explicaras, porque bueno, como me lo habías dicho, ¿no? A través de todo este trabajo, uno deja de ser un poco independiente para ser un poco de los demás, para tener dentro un poco de los demás, ¿no? Pero me gustaría escucharlo Sí. de ti de nuevo. Sí, bueno, a mí me gusta poco lo independiente porque parece que con independiente queramos establecer como una divisoria, ¿no? Como una línea Maginot, ¿entiendes?, entre unos y otros. Y yo creo, bueno, por ejemplo, cuando se habla de independencia, ¿no? En edición,
hacemos el distingo entre los editores industriales y los editores, comprendes, literarios. Pero yo creo que independientes somos todos. Independientes son quizá más los industriales, los grandes grupos, porque entre otras cosas, comprendes, tienen una independencia económica que les permite hacer un poco lo que les dé la gana. Es decir, nosotros somos más dependientes, también ellos, porque tienen que mantener una estructura, y aparte de unas veces una estructura muy compleja, pero claro, somos todos dependientes, todos en todo caso dependientes de una cuenta de resultados, que es aquello que nos garantiza la supervivencia de una empresa. Entonces, independientes, no, yo, aunque también es establecer una divisoria un tanto maniquea, pero bueno, para entendernos, yo te diría que en todo caso hay una distinción entre la edición industrial y la edición vocacional, literaria, entre la que creo que nos contamos nosotros, evidentemente. Unas personas que nacemos a esta profesión con el carácter precoz con el que nosotros nacemos, si no somos vocacionales, sin saber qué es lo que vamos a hacer. Y después nosotros, fundamentalmente, lo que hemos tratado es no supeditar un programa cultural o un proyecto cultural, comprendes, a una cuenta de resultados. Esa es la gran diferencia. Claro, quizás Teniendo muy en cuenta, valga la redundancia, la cuenta de resultados, porque es al fin y al cabo lo que nos va a permitir sobrevivir. Y tampoco, comprendes, nosotros somos unas personas riquísimas que podamos estar ignorando sistemáticamente nuestro patrimonio, ¿no? Quizás encontrar en cada uno, llámese independiente, encontrar en cada uno la literatura, no por lo comercial, sino por la vocación, como decía. Claro, encontrarla, es decir, apostar por la literatura aun a riesgo de poner tu yo en crisis. A mí lo que me parece, en el mundo además de los autodenominados independientes, muy cobarde el querer estar imitando, muy cobarde y muy peligroso, el imitar los modos y maneras, incluso te diría, el canon de los grandes grupos. Porque esto es contribuir entre todos un poco a matar al niño. Y me explico. Los grandes grupos editoriales, comprendes que han impuesto, y ahí yo sí que siento cierta beligerancia con ellos, que han impuesto una lógica del mercado, de la velocidad, de que todo tiene que ser, comprendes, esto rentable. Bueno, será rentable, tendrá que ser todo rentable en unos plazos determinados para ustedes, que tienen unas estructuras internas complejísimas que tienen que mantener, y que yo comprendo y respeto que ustedes hagan eso, pero no quieran imponer al mundo del libro esa lógica, porque es matar el libro, porque el libro, la literatura, responde a una naturaleza lenta, señores míos, y ustedes lo que no pueden estar es sacándose de chistera de duende cada 2 por 3 el mejor autor latinoamericano, el mejor autor mexicano, el mejor autor centroeuropeo, el mejor... Perdónenme ustedes, si cada mes ustedes nos están presentando el mejor de los mejores, ¿son creíbles? Buena pregunta. Bueno, yo ya te digo, bueno, ellos cada uno limpia su casa como puede, pero han impuesto esa lógica de la velocidad que además nosotros nos hemos creído. ¿Tú crees que es de recibo cuando para vender en nuestro ámbito lingüístico a un clásico en términos aceptables económicamente tengamos que echarnos a veces 10 y 15 años una edición de 1.500 o 2.000 ejemplares? ¿Tú crees que es de recibo que los contratos ahora se firmen a 5 años vista, apelando a la protección de los autores? ¿Pero qué protección? Es decir, apelando a la protección, no, al desembolso automático de un dinero, comprendes, que después no va a tener, y si ese autor no funciona, va a irse al nicho absolutamente, absolutamente, y va a ser olvidado. Y aquellos que lo oparon dijeron que era el mejor de los mejores,
van a ser el primero en olvidarles, porque no creen en la literatura, solo creen en el comercio. Y Y perdona que me altere. me imagino que tú en casi 50 años de editor, no siempre has vivido esto, ¿no? En tus comienzos, ya no digo los comienzos, Para digo, nada, a los pero 20 para años nada. has encontrado escritores que te deben de llegar manuscritos, te deben, no, te llegan, porque tú tienes autores que me parecen impresionantes y sin embargo, como hablábamos el otro día, no son tan conocidos. Claro, ahora mismo creo que el que lee literatura por literatura, así como el que hace literatura por literatura, también sabemos, porque el lector es inteligente. El lector sabe cuando lee algo bueno, que cuando lee literatura. El lector lo sabe, porque el lector elige. Y están para eso los editores, eh, los pequeños, por decir de una manera, ¿no? Editores para acercarnos a autores, porque hoy en día es que hay autores que no conocíamos de nada y decís cómo apareció tal autor que me parece de un nivel impresionante y que tendría que perdurar en el tiempo, que no tendría que quedar, como decías tú, en un nicho, ¿no? Evidentemente, Inés, pero mientras sigamos aceptando estas leyes, que son leyes del mercadeo absoluto, no hay solución de continuidad. Y te lo digo de verdad, porque yo, por ejemplo, tengo autores en catálogo cuyos, sí, esos contratos que se firmaban con casi con sin tope. Bueno, pues oye, yo les he dado mucha plata a ganar porque se ha estado vendiendo el libro, se les ha estado liquidando el libro y no se ha faltado nunca. De hecho, mis colegas extranjeros mantienen los contratos vivos por algo, porque se les ha mantenido. Yo incluso te podría narrar una anécdota que tuvo mi madre casualmente en una fiesta en Etretat, en Normandía, en casa de unos familiares, con ves que tuvo sentado al lado a el gran Jérôme Lindon, el gran editor de Minuit. Y cuando le preguntó, bueno, mi madre, pues hablando con él, comprendes, una cena social, le dijo que su hijo, hablando de mí, pues también era editor y tal, y dijo, y entonces el señor le preguntó que quién era, y mi madre dijo, no, es una pequeña editorial en Valencia y que se llama Pretextos. Y entonces el otro señor como dijo, hombre, pretextos, o sea, nos reconocía. Y aparte, dice, no solo es la pequeña editorial de su hijo, no solo es una gran editorial, sino es una editorial que además paga. Mi madre, claro. ¿Eh? O sea, yo solo con contarte esto, comprendes, creo que está todo dicho. Está todo dicho. Y yo creo que esta es una causa que requiere tiempo y que el editor lo que tiene que dar es la mejor de las compañías posibles a los autores y mantenerles en el tiempo y mantenerles vivos en los catálogos. ¿Cuántas veces te habrás encontrado con la circunstancia, y muchos de los que nos oyen, que hemos ido a comprar un libro de esas hipotéticas grandes editoriales, comprendes, a los 6 meses vista y no había ni un solo ejemplar? Sí, sí, sí. No porque se hubieran vendido, sino porque como no se habían vendido, habían desaparecido de la faz de la tierra. Sí, Si sí, tú crees que eso es de recibo y eso no es cuando estamos constantemente y ellos también apelando, comprendes, a cuestiones de ecología, no me digas que eso no es contribuir a la deforestación. Si estamos haciendo libros y reconvirtiéndolos automáticamente porque no han vendido, que eso no quiere decir que sea mala literatura, porque yo he oído incluso entre jóvenes editores que se dicen independientes y todo esto, lo he oído en seminarios públicos decir que un libro que no vende es un libro fallido, un mal libro. Pero ¿de dónde? Es decir, la historia de la literatura está lleno de esos malentendidos. ¿Pero qué me Incluso cuentan ustedes? grandes escritores tienen malos libros, o sea, no todos los grandes escritores tienen buenos libros, todas sus obras es buena, ¿no? Pues claro que no.
Y acá vemos el trabajo en el momento, el trabajo de pretextos, de la calidad de pretextos, de la calidad del autor, del libro, de la cantidad de ejemplares de autores que tienen en catálogo, estos 1500. Les iba a mostrar cómo son los ensayos, que son más lisos, la portada es así lisa, y que me encanta a mí, porque me fijo en eso. Me fijo mucho porque atrás de cada detalle, siempre se los digo, hay mucho trabajo. Y acá atrás de cada manuscrito, tú que debes de haber leído, te debe de haber llegado a esas manos, bueno, infinidades de manuscritos y poder lograr que en un catálogo hayas 1500. ¿Cómo haces esa selección de manuscritos? Porque es muy difícil cuando uno ve muchas cosas buenas en un mercado que quizás uno dice, pero no cabe en el mercado, ¿no? Hablando como hablan la parte comercial. Decís, este libro es muy bueno y lo quiero en mi catálogo, pero no sé si se adapta al mercado. A mí no me gusta la palabra mercado, a ti la independiente tampoco, a mí el mercado tampoco. Pero bueno, pero es así, pero es Es así. así, es así. Es así, bueno, y yo creo, mira, para mí una de mis satisfacciones actuales es que de esos 1500 títulos, la mayoría están vivos. Es decir, yo creo que el hecho de que, por ejemplo, libros, Inés, que nosotros publicamos en los 70, finales de los 70, a día de hoy se están reeditando. Qué Eso maravilla. quiere decir que nosotros no trabajamos para el lector del momento, sino trabajamos para un lector a futuro. ¿Eh? Yo estoy seguro que muchos de esos libros que hoy no vendo, comprendes, están hechos para el lector del futuro. Lo que espero es que lleguen al lector del futuro, pero para eso nos tienen que dejar. Si eso, insisto en lo anterior dicho, nos someten a eso, comprendes, a ir a uña de caballo, es decir, corriendo, 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 me temo muy mucho que no solo no lo vamos a conseguir, sino que lo vamos, insisto, a malograr. Tú me has oído decir el otro día en la conversación previa a esta entrevista que un editor literario, como es mi caso, no es un editor solitario. Es decir, el editor literario de cualquier editorial que se precie, o de cualquier casa, digamos, culta y educada que se precie, cosa que yo considero la mía, culta por lo menos y educada, decide las cosas unilateralmente y en solitario. Yo, por ejemplo, todas mis decisiones las colegiaba, comprendes, con mis otros dos amigos y socios en la casa. Es verdad que a medida que fue creciendo la empresa y se fue complicando, comprendes, cada uno tendió naturalmente hacia el espacio que le correspondía, que era en aquel que podía rendir más para el bien común, comprendes, de la aventura en común que nos traíamos entre manos. De hecho, hoy yo he tenido que leer mucho y enfrentarme en solitario a muchísimos mecanoscritos que me han llegado y he tenido que decidir en solitario, ya te digo, mancomunando o colegiando mis decisiones finales, también por egoísmo, con mis socios, ¿no? Pero a día de hoy, claro, nosotros estamos recibiendo una media enorme, incluso avisando que no se aceptan manuscritos, pero aún así nosotros estamos como convocando un premio literario todos los meses. Imagínate tú el trabajazo que supone ya solo el cuantificar eso. Labor que yo hago en asistencia de mis colaboradoras y mis colaboradores, y que, bueno, eso me obligó en un momento determinado porque me sentía también desbordado ante la afluencia tan grande y tú no puedes tampoco no corresponder a alguien que te confía algo que es producto de su estricta Claro. intimidad, con el silencio, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve que pertrecharme de un grupo de jóvenes lectores, que son los que me ayudan en la labor de informar todo lo que, de lo que lleva, una vez realizada criba, todo aquello que merece la pena ser de verdad leído. Entonces, bueno, entre todos
realizamos el escrutinio. Pero a mí muchas veces te venía a decir esto como preámbulo a la pregunta que me suelen hacer esos colaboradores jóvenes siempre, porque además digo jóvenes y lo subrayo porque prefiero que sean jóvenes para poder yo también compulsar mi propia opinión con ellos, que es un modo de tener actualizado completo. Claro. Claro, ¿entiendes? Y aparte establecemos un tándem estupendo. Bueno, un tándem no, porque no somos solo dos, ¿comprendes? Pero establecemos un equipo estupendo porque nos entendemos muy bien, porque creo que tenemos una sensibilidad lectora distinta, por supuesto, porque eso es muy importante para mí. Y te lo venía a decir por lo siguiente, porque a mí me preguntan, ¿comprendes? Cuando empiezan a trabajar, ¿cómo quieres que leamos? Y yo quiero que leáis como cada uno de vosotros leéis, porque es que además en esto no caben las tonterías esas de criterios objetivos. O sea, nuestros criterios siempre van a ser subjetivos. Lo único que quizá podamos hacer, por lo que podamos acercarnos a determinada objetividad, y eso sí que os pido, es que leáis, os entreguéis a la lectura sin estar pidiendo nada a cambio previamente. Es verdad. Sin ideas preconcebidas, es un poco yo, y permíteme el símil, lo hago como en las técnicas amatorias, ¿no? Yo digo, no se trata de diferir a la otra o al otro la idea que tenemos nosotros de amor, sino se trata de identificar el amor en la otra, en el otro, ¿comprendes? Es un poco lo de antes, ¿no? No se trata de identificar al uno en el otro, sino identificar al otro también en el uno. Que haya una verdadera reciprocidad, porque eso quizá nos dé la distancia suficiente y el desapego suficiente también respecto a nuestras preferencias para poder objetivar un poco lo que se nos está contando en un libro o lo que se nos está revelando con un libro. Hay algo que, bueno, te contaba que a mí me pasa, ¿no? Es esa relación que uno tiene con el libro, de soledad, ya como hablabas cuando tú estás con los manuscritos, que sí que es ser lector, es un momento de intimidad donde es el libro y tú, y encuentras esas frases bueno, o determinados pasajes que no puedes evitar que te lleguen al alma, que te den que te den la certeza de que estás leyendo algo bueno. A mí me pasa todo el tiempo, cuando dicen, sos lectora, qué minucioso. No, no, yo simplemente me entrego a la lectura. Y encontrar en las lecturas eso, esa relación de intimidad y de certeza con el autor, que no los conocemos, pero sí, es lo que a mí me maravilla de la lectura. Y es lo Claro. que me gustaría que se supiera, no, que se enseñara tampoco, porque no se puede enseñar, pero sí que leyeran desde ese punto y que cada uno como búsqueda encuentre en las lecturas eso, porque nada te va a reconfortar tanto como como abrir el libro y hacerte con esa frase, con ese momento que es tuyo y del libro y de nadie más. Totalmente de acuerdo contigo, Inés. Totalmente de acuerdo contigo. Pero claro, para eso, como tú muy bien sabes, se requiere tiempo, silencio y soledad. Algo a lo que estamos muy mal acostumbrados. La sociedad actual nos está permitiendo estar conectados con todo el mundo a la vez, pero yo muchas veces me pregunto, ¿para qué nos sirve estar tan interconectados si no estamos o no sabemos estar en ningún sitio, de verdad? Entonces lo que se trata es de reivindicar el espacio de la intimidad, comprendes, como un espacio además para la independencia y la defensa de la libertad de los individuos. ¿Comprendes? Y si no somos capaces de reivindicar ese sitito que nos corresponde, vamos por mal camino. Vamos por mal camino porque además el proceso, digamos, de colonización
que se está ejerciendo en estos momentos sobre muchísimos, muchísimos jóvenes, adultos, incluso te diría, la gente mayor es más impermeable, pero también los pobres, como se le está sometiendo a una especie de cultura muy, muy, muy opresora. Yo lo estoy viendo eso cuando en un aeropuerto te encuentras a un pobre anciano o anciana, comprendes que, bueno, yo incluso me he visto en esa situación, comprendes que dices, bueno, yo no sé cómo resolver este problema que además solo puedo resolver a través de mi celular, comprendes. Claro. Es bestial, es que no sabemos hasta qué grado estamos marginando con la intención de incorporar a digamos, esa burbuja tecnológica en la que estamos sumidos a la mayor población posible. ¿Estamos incorporando o estamos subsumiendo a esa burbuja? Es decir, la obsolescencia de las cosas no ha sido más patente que en estos últimos momentos. Yo estoy ahora hablando contigo a través de un Macintosh, ¿eh? Pero ese Macintosh no me va a servir dentro de un cuarto de hora. Es decir, dentro de 2 años me van a vender otra técnica que además no me va a servir absolutamente nada, la que acumulé. Y esto es una merienda de negros. Esto es una merienda de negros. Y yo no estoy contra la tecnología, Dios me libre. Sería muy idiota si yo estuviera contra la tecnología. La tecnología actúa a favor de la gente. Pero ¿está actuando realmente a favor de la gente o está actuando en contra nuestra? Dejémonos ya de zarandajas. Es decir, por supuesto que no hay que estar contra la tecnología, pero la tecnología al dictado de la Nuestra. gente, Claro, claro. no nosotros de ellos, no subsumidos nosotros a ellos. Es lo mismo que Europa. Europa, nos quejamos mucho de Europa, de que la burocracia, de que los tecnócratas y tal. Yo espero que eso sea una fase, pero si no hay una Europa que recupera sus valores humanísticos, estamos perdidos. Es decir, ¿tú crees que es de recibo que un gobierno dice progresista elimine de los planes de estudios la filosofía? Pero es que eso ¿dónde se ha visto? Claro. ¿Dónde se ha visto? Es decir, ese desprecio sistemático, dice que incluso, o sea, desde incluso perspectivas, dice que de izquierdas, que no hay quien se las crea, o a lo mejor si la izquierda es eso, pues es queda retratada, como quedó ya retratada la derecha en su relación con la cultura. Pero si eso es así, comprendes, a mí no me interesan nada, porque creo que ya te digo, el desprestigio de las humanidades es el principio de toda deshumanización y lo peor, de la limitación de las libertades. Es decir, siempre a todas las dictaduras les ha precedido ese descrédito de las humanidades. Y si no, que lean historia. Yo creo que no es solo Europa, no me referiría solo a Europa, sino humanamente al mundo en general. El mundo le falta humanidad, sí. Se demuestra en determinadas situaciones, cuando ya se llega a un extremo, también. ¿Sirve eso? Tú No. me dirás, tú me dirás, tú Que me tú vas dirás si a hay una... Sudamérica y sabes la diferencia que hay en a cualquiera de los países de América Latina, que hay unos más ricos, unos más pobres, tal, pero tú sabes, siempre defiendo la parte cultural porque sé que es muy amplia, muy rica, y que muchas veces está frenada. Muchas veces, por no decir todas, por la parte económica, porque las editoriales no se mueven como se mueven aquí. El que publica paga. El que publica paga parte del libro, en muchas, no digo en todas las editoriales, digo en las editoriales, como no te gusta, independientes o las pequeñas, las editoriales pequeñas, sino en América Latina, ¿cómo hacen? Es que es imposible. Hay muchas que te dicen, bueno, tú pagas esto, bueno, son editoriales, hay unas muy buenas que se tendrían Bueno, que conocer. acá también, acá también. Es decir, eso está siendo una práctica, no te voy a decir que generalizada, pero cada vez, por lo que oigo yo y por la información que me llega, cada vez más extendida, ¿no?
Es decir, es que hay muchos modos de pagar. Es decir, si tú le exiges a un autor que tiene que comprarte 300 ejemplares o 200 ejemplares de su libro, Claro, pues ahí está. ya me dices todo. Eso no tiene que ser condición sine qua non. Si tú firmas un contrato porque el libro te interesa y ya está. Y si el autor quiere comprarte después de firmar el contrato y dicho el libro 200, 500, pues fenomenal, pero tú no obligarles como una cláusula previa a que eso se tiene. Bueno, te quiero decir, en mi caso, cada uno tiene el negocio y ya te digo que barre su casa como le viene en gana No, y claro, yo hablo de no editorial. tengo, no tengo nada que decir, ¿comprendes? Pero Ya. bueno, yo creo que las cosas, comprendes, tienen sus límites. Entonces yo, por ejemplo, sería incapaz en una práctica así de poner un sello editorial a un libro que ha sido producto del mercenariazgo. ¿Me Pero tú sabes entiendes? que es así, tú conoces en América Latina editoriales que son Sí, así. lo conozco, pero en América Latina y acá, ¿eh? Acá, Aquí yo no acá, conocí. Y claro, ¿y eso qué acá. lleva? Lleva a que publica, perdonando un poco la expresión, cualquiera. O sea, cualquiera es escritor, cualquiera publica, porque bueno, si tienes dinero, y Sí, volvemos bueno, otra vez al principio, ¿no? A la parte comercial. Porque acá, cualquiera también es escritor, porque si los editores completos no saben aplicar criterios de excelencia, ¿entiendes? No saben distinguir el grano de la paja, pues bueno, después ves los bodrios que ves publicados, ¿no? Y cuando no ves literatura intercambiable, es decir, todos te suenan exactamente igual, es lo mismo que las traducciones. Yo hay veces que a mí me espanta cuando leo autores, por ejemplo, de nuestra tradición inmediata, anglosajona, en lo que a poesía respecta, y te suena igual cuando ves una traducción de un James Merrill y un Merwin, cuando son poetas de absoluta naturaleza distinta, con unos ritmos internos distintos, con una atmósfera y unas, bueno, en fin, yo, mira, cuando se habla de editar bien, no solo dar una expresión adecuada y bonita y atractiva a los libros, que también, sí, no sí, es evitar las erratas, que también es editar, es una cosa que requiere mucho más arte y bastante más profunda. Yo he visto a mismos autores publicados por editores y he visto la diferencia que había entre ese autor publicado bajo la tutela de un buen editor y ese mismo autor editado bajo la tutela de un no editor. claro. Y la diferencia, tú Inés también como lectora gustosa la habrás podido establecer, es Totalmente. abismal, Sí, abismal. sí, totalmente. Y no te Eh, quiero decir con ello, y no te quiero decir con ello, pero discúlpame, no, no, que no. es que el editor tenga que intervenir. No, no. El editor acepta la excelencia de un libro y la excelencia es bien dada, pero si puede contribuir a mejorar cosas, pues ahora en silencio y en el anonimato, porque eso sí que es importantísimo, por lo menos en el mundo como yo lo entiendo de la edición. La discreción absoluta. Es decir, yo en mi casa no sabe nadie a quién lee. Claro, Yo solo conozco las identidades de los autores. Ninguno de mis lectoras o lectores sabe a quién están leyendo. ¿Eh? Leen a oscuras, digamos. sabía, Valga el... mira qué bien. Me parece muy bien, claro, ¿eh? claro. Y aparte por varias razones, porque son autores conocidos, los predispones. Los Si no predispones, son claro, conocidos, comprendes lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, no leen, leen como anónimos, comprendes y ya está, resuelto el tema. bueno, yo creo que sería una manera de leer fantástica, porque te motivaría a leerlo con más atención todavía para descubrir, para encontrar, ¿no? Con las ansias de encontrar bueno, de encontrar algún tesoro en todos esos manuscritos, que los hay. De estas Efectivamente. editoriales nuevas que están naciendo nuevas, hay cosas muy buenas. Yo he encontrado editoriales muy Cosas nuevas buenísimas. Hay y cosas, cosas muy buenas, de verdad muy buenas. Luego, bueno, bueno, para hay que muy buenos editores en nuestra lengua. sí,
muy buenos, pero tanto buenos editores en el mundo de los llamados independientes como en el llamado de la industria. En las grandes, digamos, editoriales, las de tamaño, me estoy refiriendo, pues hay muy buenos editores y ha habido muy buenos editores. Sino que me diga alguien, si por ejemplo Carlos Puyol, que estuvo trabajando toda su vida en Planeta, no fue un grandísimo editor. Claro, claro. Y tutti Eh, quanti, ¿eh? Lo que pasa es que no voy a estar mencionándolos. Carlos, como fue con mi todos los amigo y ya no está entre nosotros, pero hay muchísimos vivos y otros que se han jubilado ya, pero que han hecho una labor verdaderamente admirable. bueno, como la que estás haciendo tú. Bueno, Que, gracias. que bueno, te agradezco mucho este momento, este tiempo, que es un placer hablar contigo, encontrarme con un editor de tantos años en el mercado, en los libros, en cada lector. Nos has acercado maravillas, que te agradezco. Y bueno, me gustaría despedirme como dice Margarit, la libertad, la libertad es una librería y tú Pues eres sí, parte de ella, Manuel. Muchas gracias. pues sí. Estoy de acuerdo con Margarita y contigo. Muchísimas gracias a ti, Inés. Ha sido un placer, de verdad, esta conversación y sabes que me tienes a tu entera disposición. ¿Eh? Muchísimas gracias. Un saludo. Chao.